Información de cara a las elecciones presidenciales 2026. Política al detalle. Por Manuel Olivares. A todos los que nos sintonizan, muchísimas gracias porque hoy tenemos una edición especial para conocer acerca un poco más de la política y sobre todo un poco más acerca de una provincia que para muchos es una provincia especial por su belleza, por su gente, por su cultura, por su folclore, pero también es una provincia con mucha problemática en la cual tenemos que abarcar lo antes posible para poder encontrar soluciones reales. Así que el día de hoy tenemos a una candidata para diputada de este próximo periodo 2026. Conozcámosla un poquito y que nos cuente acerca de esta provincia, cómo se vive desde adentro, qué piensa su población y también cuáles son las soluciones que nos proponen para saber si es o no es una buena propuesta para todas estas personas. Si usted vive en Punta Arenas, por favor, coméntenos, díganos la realidad que ustedes están viviendo. Si usted es fuera de esta provincia, cuéntenos si lo que les estamos diciendo es algo nuevo, si ya lo sabía o qué opina al respecto. Su opinión es muy importante porque al final la política es poder involucrar al pueblo costarricense a tomar mejores decisiones. Quiero que la candidata se presente. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién es la candidata del día de hoy? Bueno, hola, buenos días. Yo soy Paola Carrillo Molina, soy vecina del Cantón de Esparza. Llevo los últimos 10, 11 años de mi vida viviendo en diferentes cantones de la provincia, por lo cual he conectado con diversos sectores. Y bueno, ahora realmente dentro de esta coyuntura donde se necesita priorizar muchas temáticas para la provincia y para diversas poblaciones, pues decidí tomar este reto de ser candidata con el Frente Amplio, que es un partido con el que me he sentido completamente alienada por muchísimos años. Entonces, bueno, aquí estamos justamente para presentar las propuestas y las visiones que tenemos para los territorios de la provincia. Ok. Mencionas dos puntos importantes. El primer punto que mencionaste fue que estuviste en diferentes cantones de la provincia. ¿Nos puedes contar cuáles cantones, cómo viviste ahí, cuál es tu historia realmente, por qué te has trasladado de cantón a cantón? Bueno, al principio me fui a vivir al cantón de Garavito, estuve en Playa Herradura por algún tiempo, esto haciendo una investigación académica en relación al turismo, a la turistificación, de ver cómo el turismo realmente se convierte y se empieza a convertir más bien en un sector inmobiliario, ¿verdad? Entonces, a partir de esta investigación académica, pues conozco más el distrito de Garavito, desde Tárcoles hasta Playa Hermosa, incluso sus montañas como Vijagual. Y después me traslado al sur-sur, eso sí ya por algo muy personal, pero incluso continúo con este sentir de colaborar siempre con las comunidades y por ahí estuve 7 años muy activa en el sur-sur de la provincia, específicamente en el distrito de Pavón de Golfito. Ah, ok, perfecto. Y ahora, bueno, mi familia siempre ha tenido un vínculo con Esparza y ahora resido por los últimos ya 4 años en el cantón de Esparza. Ok, entonces has estado en la costa, has estado en los cantones centrales. Ok, interesante. Y lo otro que mencionaste es que has estado muy activa con el Frente Amplio, porque este partido, por lo general, cuando hablamos de política, las personas se identifican por partidos, tienen ideas, tienen conceptos de que cada partido tiene su propia ideología. Cuéntanos un poquito, porque también se escuchan muchos mitos y verdades, en redes sociales se manifiestan muchas posturas y al final, por lo menos a mí, me quedan muchas dudas. El Frente Amplio, ¿por qué lo elegiste? Y ¿cuál es realmente la ideología del Frente Amplio? ¿Qué te hace identificarte con el Frente Amplio? Bueno, muy bien. Les cuento que cuando yo empiezo como a tener una conciencia política de lo que pasa en el país, realmente es cuando ingreso a la universidad. Yo ingresé a la Universidad Nacional a estudiar Sociología justo en el 2007, el año en el que se empieza a dar y a calentar el movimiento del No al TLC. Entonces ahí es donde conozco el Frente Amplio, que también es un partido muy nuevo en esa época, y ahí es donde empiezo a darme cuenta que simpatizo con este partido porque sí invita a las personas a que defendamos un Estado social de derecho, que es supremamente importante para que todas las personas tengamos acceso a la educación pública, a la Caja Costarricense del Seguro Social y a cualquier cantidad de otras instituciones que realmente son las que terminan sosteniendo este país.
Ahora bien, ¿por qué con este partido y no con otros? Bueno, yo creo que hay otros partidos que, si bien han tenido una dinámica muy importante de crear instituciones súper valiosas, en los últimos 20 años se ha visto cómo la corrupción ha determinado el rumbo del país. Y definitivamente el Frente Amplio ha sido la opción que propone evidenciar y visibilizar esa corrupción, y además es la que está buscando cómo podemos modernizar el Estado Social de Derecho, además de defenderlo, para empezar, ¿verdad? No queremos un país que se privatice, porque realmente hay que ser personas muy solidarias y entendemos de que no todas las personas, por más que se levanten a las 5 de la mañana, no van a tener las oportunidades económicas para poder atenderse desde un seguro médico, desde las garantías sociales y laborales y demás. Entonces sí, el Frente Amplio ha sido como, en ese caso, mi casa política. Además que he simpatizado muchísimo con ellos. Actualmente debo decir de que la fracción actual en la Asamblea Legislativa es completamente inspiradora para que este reto colectivo desde la provincia lo hagamos dentro de la casa del Frente Amplio, ¿verdad? Entonces por ahí sí me parece importante señalar eso, que es determinante la labor de la fracción actual del Frente Amplio en la provincia. Ok, perfecto. Cuando me hablas a nivel de la inspiración que tenés desde la Asamblea, no estamos hablando de la representación de Punta Arenas, ¿verdad? Si no me equivoco, el Frente Amplio en este momento no tiene un representante de la provincia en la Asamblea. Sí, es cierto, no tienen un diputado o una diputada por la provincia. Sin embargo, Ariel Robles asumió la comisión especial de Punta Arenas, la cual ha llevado y ha ejercido un seguimiento y un acompañamiento a muchísimas luchas de toda la provincia muy importantes, por lo cual sí logramos conectar a través de ese despacho con la provincia. Ok, entiendo. Uh-huh. Entonces, a pesar de que no tienen un representante, sí como partido se consideran, dices que hemos podido conectar con la población, con la problemática. Uh-huh. Mencionaste una palabra muy interesante que es la solidaridad. ¿Podrías Sí. explicarme desde el punto de vista político a qué te refieres con solidaridad? Pues vamos a ver, yo creo que en el ejercicio de reconocer primero las complejidades del país, las problemáticas en este caso específicas de la provincia, que pasan desde temas agrarios, temas de ordenamiento territorial, temas de zona marítimo terrestre, temas de turistificación graves y muchísimos otros, ¿verdad? Cuando se quiere hacer política y se quieren hacer propuestas tanto legislativas, ejecutivas o incluso municipales, se tiene que pasar por un razonamiento solidario para que realmente esas propuestas lleguen a la vida cotidiana de todas las personas posibles. Aquí no estamos hablando de clases sociales, estamos hablando de que una decisión política beneficie a la mayor cantidad de personas posibles, independientemente de si estás económicamente estable o no tienes trabajo o apenas estás empezando a estudiar. O sea, que la política tiene que diversificarse y operacionalizarse para que llegue a la vida cotidiana de todas las personas, y ese es un ejercicio que solo se hace con el valor de la solidaridad. Ok, muy interesante. Tal vez a nivel personal, lo voy a decir con las palabras que yo he escuchado, quisiera que me lo aclares, pero siempre se etiqueta el partido del Frente Amplio como un partido comunista. Uh-huh. Y siempre se ha tomado como un insulto. O sea, siempre se ha propuesto como un insulto. Es que es un partido comunista y el comunismo no es bueno. ¿Me podrías hablar un poquito más de esta perspectiva, de este ángulo de comunista? ¿Es un partido comunista? ¿El comunismo es malo? O sea, cuéntame un poquito más al respecto. Yo creo que el partido definitivamente no es comunista. Incluso en sus estatutos, en ningún momento, en ninguna página se menciona la ideología o el concepto comunismo, ni en ningún lugar del estatuto. Sí es cierto de que dentro del Frente Amplio que somos hay un sector que perteneció en su momento al Partido Vanguardia Popular, ¿verdad? Que ellos sí se denominan comunistas. Igual yo creo que
es importante mencionar que cuando esta generación habla de comunismo, de repente habría que repensar desde dónde es que lo están pensando, ¿verdad? ¿Qué era lo que ellos pensaban como comunismo en Costa Rica en los años que lo pensaban, ¿verdad? Eso es una pregunta que tendrían que responder ellas y ellos, ¿verdad? Es como esta generación que todavía sigue algo activa en el partido. Sin embargo, como bien se dice, somos un frente amplio, somos muchos sectores. En este momento sí es cierto que se nos ataca diciendo o insinuando que es un insulto, ¿verdad? Aparte que es una forma de política sucia, ¿verdad? De identificar al partido con ideas que la población tiene en su mente para que no nos tengan la confianza, ¿verdad? Pero eso definitivamente es violencia política cuando lo utilizan simplemente para entorpecer los procesos de un partido. Entonces, sí, no somos comunistas, somos socialdemócratas, somos progresistas, somos socialistas. Y definitivamente, si nos pone en un blanco y negro, izquierda-derecha, en el contexto mundial, vamos a decir que somos de izquierda, eso sí. Okay. Pero la izquierda no necesariamente significa que está polarizada al comunismo. Ok, explícame, dentro de mi ignorancia te vuelvo a preguntar, ¿qué significa ser de izquierda? Pues es esta ideología política, ¿verdad? Y sobre todo económica también, de realizar las cosas defendiendo un Estado social de derecho. O sea, en este momento en Costa Rica, porque una cosa es ser de izquierda en Rusia, una cosa es ser de izquierda en China, una cosa es ser de izquierda en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, es importante que si se está hablando de la izquierda costarricense, que podamos reflexionar desde la realidad de nuestro país, y en este caso ser de izquierda en Costa Rica es simplemente defender y querer modernizar el Estado social de derecho. Ok, perfecto. Modernizar el Estado Social de Derecho. ¿Esto mediante qué actividades se logra o cómo se logra? A ver, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, a ver, la Caja Costarricense del Seguro Social. Sus finanzas, entonces pueden estar bien o pueden estar mal, ¿verdad? Eso es como un tema muy complejo. Yo no me voy a meter ahí, pero sí es importante saber de que no solo estamos defendiendo a la Caja per se, como si en este momento, la actualidad, la Caja estuviese en su momento más brillante, porque no es así. Igual que el MEP, igual que cada colegio, que cada kinder, que cada escuela, que cada Sensinay, ¿verdad? No, cuando decimos que defendemos el Estado Social de Derecho, no es que no queremos que se mueva y que se quede tal cual está, porque tal cual está mal. Entonces, queremos defenderlo porque sabemos que hay que modernizar todas esas instituciones, fortalecerlas. Incluso algunas tal vez habría que cerrarlas o fusionarlas para que su operacionalización sea mejor y que el recurso y las partidas sean más equitativas, pero definitivamente sí hay que defenderlo y modernizarlo para que sigan funcionando y que funcionen con los retos de la complejidad de este momento, que funcionen con las diferencias de las realidades de cada población en este momento. Ok, aunque eso me parece muy interesante, por ejemplo, de poderlo interpretar y de poderlo manejar, porque, como te digo, dentro de mi postura y dentro de mi círculo, muchos hemos entendido que el hecho de fortalecer toda la estructura o el aparato estatal es mantenerlo tal cual está. No. Con lo que vos me estás diciendo se admite que está mal. Claro. Los que están mal, se admite que hay puntos de mejora. Se trata de no mantener lo que está, sino bajo una estructura de estatal, poderlo mejorar y poderlo trabajar, evolucionar y mejorar. Sí, lo que definitivamente no apoyamos es la privatización, ¿verdad? Porque cuando se privatiza, volvemos a eso, cuando se privatiza es porque se hace sin esa noción de solidaridad. Porque independientemente de que haya un sector específico de la población que pueda acceder, ¿verdad?, a diferentes servicios, independientemente de que estén privatizados o no, definitivamente tenemos que reconocer que un gran sector de la población no va a tener acceso, ¿verdad? Entonces, mujeres embarazadas no van a poder parir gratuitamente o simbólicamente gratuitamente dentro de nuestros hospitales. Incluso adultos mayores, que es una población que va en aumento, ¿verdad? Entonces, definitivamente, si se quieren, si los de arriba, como ellos se piensan, quieren vivir bien y quieren seguir viviendo bien y seguros, pues van a tener que hacer que toda la base, ¿verdad?, del pueblo también esté bien, porque si ellos quieren estar seguros, pues entonces tenemos que evitar que las juventudes también estén captadas dentro del crimen organizado y un montón de actividades criminales para que ellos estén seguros.
Y esto no lo digo en forma de amenaza jamás, pero sí es un reconocimiento de que si todos estamos bien, pues caminamos juntos. Y por eso regreso al tema de la solidaridad, que es muy importante. Ok, me gusta, me parece interesante esta postura. Nunca la había escuchado explicada de esta forma. Simplemente es poder hacer un esquema en el cual la sociedad dependa, llamémoslo así, de que todos estemos bien para poder estar, para poder evolucionar como sociedad. Claro. No es simplemente ir como por sectores, porque eso sí lo he visto y en la política actual veo que muchos defienden o crean políticas, leyes, legislaciones, todo tipo de situaciones para que, ok, vamos a beneficiar a tal sector, beneficiamos a tal sector, y hasta donde yo lo he interpretado, esa es como su metodología, es como vamos por sectores, y siempre he pensado, bueno, y cuando llegue el último sector, que ya pasaron todos los sectores y ya no hay beneficios, entonces debe ser un poco complicado poder encontrar ese hallazgo. Mencionabas que realizaste una investigación académica a nivel de Garavito y mencionaste que era algo turístico, ¿cierto? Sí. Cuando esos otros los puntos que para esta entrevista me puse a investigar, muchas de las personas a nivel de percepción general dicen que Garavito es una de las provincias, uno de los cantones, perdón, que mejor está actualmente. Porque ven que hay mucha inversión a nivel de infraestructura, que ven que hay mucho turismo. ¿Es así realmente, Pablo? No, no necesariamente. El hecho que estéticamente, por medio de la infraestructura, un cantón se vea o aparentemente se vea más desarrollado que otros, no necesariamente indica que los indicadores de desarrollo social y humano dentro de los pobladores de ese cantón sea el mejor. Okay. Entonces, por ejemplo, con Garavito se sabe que tiene un crecimiento en su actividad turística. De hecho, se puede decir que es la actividad más importante prácticamente en toda la provincia, pero sí en Garavito definitivamente la diversidad de actividades económicas se centralizó solo en el turismo. Entonces, ¿qué implica esto? La tenencia de la tierra ahora es distinta. La tenencia de la tierra, o sea, cuando es así, la persona que es propietaria, la persona que tiene su tierra en el cantón, pues es muy posiblemente que al haber este desplazamiento de actividades agrícolas a turísticas, entonces venden su tierra para un inversionista. Eso está bien, digamos, no es que no tienen que vender, está bien, pero lo que pasa es que no hay un seguimiento y no hay una apertura para que esa persona se pueda reincorporar en otra actividad turística o en otra actividad económica. ¿Por qué? Porque se ponen, vamos a ver un ejemplo muy concreto, la mayoría de personas que llegan a trabajar al cantón de Garavito son de Orotina o son de otros cantones o bien se desplazan desde San José, porque claramente trabajar con este tipo, ojo, que es un tipo de turismo específico, y requiere que hables muy bien inglés, requieres que sepas cocinar muy bien, ¿verdad? No solo se trata de servir nuestro gallo pinto y nuestro casado y hacer pescado frito, no, ellos quieren su hamburguesa gourmet, ellos quieren su pizza gourmet, ellos quieren sus, ¿verdad? Entonces, cuando ese es el perfil de actividad turística que hay un desplazamiento de las personas locales hacia otras comunidades donde no hay otra actividad económica en la cual se puedan involucrar. Entonces sí que hay un desplazamiento de las comunidades locales, vienen jóvenes de otras comunidades y los índices de desarrollo no son los mejores. Y un caso específico con Garavito es, por ejemplo, la seguridad. Okay. Es uno de los cantones más inseguros que hay en toda la provincia de Punta Arenas. ¿Por qué? Porque hay una captación de los jóvenes que no pueden incursionar dentro de los servicios turísticos porque no tienen la educación adecuada para ser parte de, y entonces deciden o son muy fáciles de captar por redes criminales. Ok, Paola, entonces, basado en eso que me estás diciendo, es un tema también de educación. Es un tema de, de capacitación, o del perfil de la población, o ampliarlo un poquito. No, es un tema de saber que la planificación no se hizo bien cuando se propuso el turismo como actividad económica. Okay. Eso no necesariamente está mal, pero definitivamente sí no se le dio un enfoque integral. Entonces la educación pues está sacando personas que no están preparadas para incursionar
en el turismo. Y ojo, y no estoy diciendo personas que puedan trabajar como bartenders, estoy diciendo personas que puedan tener la capacidad de emprender y ofrecer ellos y ser dueños de sus propios servicios turísticos, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Entonces, si la población queremos que sea bartenders, que sean los que manejan los carritos de golf, que sean los que le limpian los yates a los estadounidenses o a los inversionistas, a ver, no es que eso está mal, pero cuando no ofreces nada más, cuando el Estado no opera para que las personas podamos también ser emprendedores y tener nuestros propios negocios, entonces ahí algo pasa con la economía comunitaria. Paola, ¿y quién se ve favorecido por este tipo de turismo en este momento? Actualmente, ¿quién es el mayor, la persona más feliz o el sector más feliz con este tipo de turismo? Porque alguien tiene que estar beneficiando. Pues a grandes rasgos son los inversionistas extranjeros, claro. Okay. Claro, y ahí de inversionistas extranjeros hay de toda categoría, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, en sí, parafraseando todo lo que has dicho, se ve un gran progreso a nivel estético, pero no necesariamente es para nosotros ese progreso. No. Sí, vamos y podemos presumir con las vistas y con los rascacielos y con todo, pero no son nuestros. Nuestro población no está siendo favorecido. Sí. Y ahora me llama la atención una transición que vos me hiciste, a nivel de que me dijiste, ok, los que van a trabajar a Garavito son muchas veces de Orotina o de otras regiones, inclusive de otras provincias. Entonces también hay un problema de empleabilidad en estos otros cantones. Totalmente. Cuéntame un poquito más acerca de esos desplazamientos de la población, cómo funcionan esos traslados para encontrar oportunidades. Ok, bueno, yo creo que pasa por algo que ya mencioné, que es la centralización de la actividad económica a una sola, en este caso el turismo, ¿verdad? Sería ideal, en el caso del Pacífico Central, que exista una universidad, ¿verdad? Porque también se necesitan personas que estudien enfermería, medicina, derecho y cualquier otra cantidad de profesiones, ¿verdad? Para activar la economía del cantón, digamos, o en este caso de la región, hablando del Pacífico Central. Entonces definitivamente sí es un tema de educación y ese desplazamiento se pasa justamente por eso, pero ahora te lo voy a poner a la inversa. Hay jóvenes incluso que estudian en las sedes del sur de la provincia, pero que se tienen que desplazar hacia la GAM para intentar buscar trabajo en alguna ingeniería o en algo que también estudiaron, ¿verdad? Entonces sí es como un desplazamiento cruzado. Los de San José no están teniendo muchas opciones de trabajo, optan por irse a la costa a trabajar en turismo, aunque tengan profesiones en cualquier otra área, y la gente de la costa que logra estudiar se desplaza a la GAM a ver si tiene alguna oportunidad. Ok, interesante. A nivel de esa juventud, ¿qué panorama más poco esperanzador? Y digamos que muchas personas podrían sentirse en desventaja por haber nacido en Punta Arenas. Y eso no es una situación que nadie quisiera ni para sus hijos, ni para sus familiares, ni vivir en carne propia. Esta juventud, ¿qué percepción tiene? ¿Qué nivel de oportunidades presenta? ¿Qué hacen los jóvenes en Punta Arenas? Eso es muy triste lo que acabas de decir, de sentirse en desventaja por haber nacido en un territorio, ¿verdad? Eso no puede seguir así. Entonces, bueno, una de las propuestas que tenemos claramente es enfocarnos en que haya una transición de la informalidad a la formalidad, porque sí que hay muchas juventudes, incluso personas no jóvenes, que lo que hacen es emprender, tienen algún negocio, pero que no pueden crecer porque claramente se tiene que ver paulatinamente el ingreso a la formalidad y no necesariamente es sostenible económicamente. Entonces, bueno, de hecho esta fracción presentó un proyecto que justamente hace que haya una palanca y un momento de acceso, ¿verdad? Como más grande para este crecimiento económico de las MIPYMES y las pymes, que eso me parece que está muy bien. Pero ¿qué hacen las juventudes en la provincia? Bueno, vamos a hablar de un sector, otra vez, turismo en las costas. Intentan emprender o intentan trabajar en algo que ya esté. Y eso está bien, digamos que el intento está muy bien, pero definitivamente económicamente hay que fortalecer, hay que capacitarles, hay que darles capital semilla,
Te pongo un ejemplo muy concreto. Los profesores de surf, hombres o mujeres, que den clases, pues si llega un extranjero que tiene el capital para comprar sus 10 tablas, que ya tiene su carro para trasladar a los turistas, que se puede comprar hieleras, toldos y todo el equipo, ¿verdad?, para generar estas clases, el surfista local, por más capacitado con el certificado de ISA, con el apoyo de la Federación de Surf o lo que sea, si no tiene ese capital semilla para poder competir con quien sí lo tiene, entonces, pues, ¿quién tiene la ventaja? Que situación más triste, realmente. O sea, que no sea un tema de capacidad, sino que sea un tema de, yo lo digo siempre, lo digo a billetazos. Es como si te voy quitando y te empujo a punta de billetazos y es como si tengo un tono más grande, tengo mayor visibilidad. Es muy diferente. Y ahora te cuento algo complejo que también sucede. Por ejemplo, el que tiene el conocimiento y es local para ofrecer este servicio turístico, sea una caminata, sea la clase de usar el kayak, lo que sea, ¿verdad? Esta persona posiblemente va a tener que alquilarle a otra persona el equipo. Entonces va sumando costos y costos, ¿verdad? Y va a tener que pagarle a otra persona el transporte para llevar a los turistas a otro lugar, ¿verdad? Y se va sumando costos. Entonces, esta persona va a tener que cobrar, voy a decir algo, $70 por una clase, cuando la competencia, ya teniendo todo, ¿verdad?, cobra esto o un poco más y entonces le genera mayor margen. Exacto. Entonces sí, nos podemos poner muy románticos y decir, no, pero entonces acá el chico local está ayudando a todos los demás porque le alquila la tabla, le alquila el carro, ¿verdad? Pero y entonces el trabajo de esta persona, ¿en qué momento crece, verdad? Eso funciona muy bien, digamos, a nivel de cuando hay una protección para que no llegue un inversor más fuerte, pero justamente cuando hay una competencia, esto es una competencia leal porque él tiene mayor cantidad de recursos. Sí. No está mal el precio o lo que vaya a cobrar y que mueva toda la economía, a mi percepción. Pero sí, en el momento que ya llega alguien con mejores costos, con mejor estructura y con mejor administración de esos fondos, ahora sí se vuelve una competencia que no es equiparable en el tiempo. Sí, puede ser muy romántico, pero creo que en un muy corto plazo va a desaparecer y ahí sí, porque al final si este chico lo que gana son $15 por clase, va a tener que buscar otro trabajo y su emprendimiento va a morir. Y todas las 5 o 6 personas que ayudaban también van a dejar de recibir ese ingreso. Exacto, entonces son como cosas cotidianas, es lo que te decía, es que la política tiene que empezar y las personas tenemos que empezar a entender que la política tiene que pasar, tiene que llegar y transformar nuestra vida cotidiana en serie. Si no está siendo así, entonces no está funcionando o están gobernando para otras personas y no para mí. Ok, me ponías el ejemplo, por ejemplo, a nivel de turismo y básicamente lo que te pregunté, pero también cuando me hablan de Punta Arenas, se me va mucho a la mente el tema de producto agrícola. Muy bien. En algún momento hablamos de soberanía alimentaria, lo he escuchado en entrevistas, pero soy muy franco, el término como tal no lo tengo tan internalizado. ¿Me podrías explicar un poco y hablar si realmente mi percepción es correcta? Y lo siguiente que te voy a preguntar también para que lo podamos ir enlazando con respecto a lo que hemos hablado, me queda claro que es un reto muy interesante el que tenga no solamente los candidatos del Frente Amplio, sino cualquier político de Punta Arenas que quiera ayudar a la provincia tiene que tener muy claro que está dividido en muchos sectores. Sí. Porque me hablaste de una problemática en el sur-sur, me hablaste de un poco de Orotina, de Esparza, me hablaste de Garavito, me parece que son zonas muy cercanas, pero con problemáticas muy diferentes y me parece que es complejo de entender. Entonces quisiera que abarcáramos estos dos temas. Sí, bueno, es súper complejo porque sí, territorialmente la provincia posiblemente es una de las más complejas, ¿verdad? A mí me gusta dividirlo prácticamente en 4. Okay. De los cantones de Osa hasta Golfito por la costa, sería un sector que tiene sus similitudes por ser cantones costeros, y luego sería Buenos Aires, que es gigante y bueno, es un cantón precioso y que de ahí sale muchísima y podría salir muchísima de la alimentación para todo el país, que ahora entramos a la soberanía alimentaria, ¿verdad? Y está también Cotobruz, que son 2 cantones que no son costeros, bueno, y además corredores que tienen una particularidad transfronteriza única, ¿verdad? Entonces,
ese sería como el sur, dividido en dos. Okay. Y luego la zona norte, igual, zona costera, desde Quepos hasta Cóbano, por toda la costa, ¿verdad? Cóbano, que incluso es del otro lado de la península, perdón, del Golfo de Nicoya, en la península de Nicoya. Y los cantones también que no son costeros, Monteverde y Montes de Oro. Okay. Entonces, es importante que estos cantones que no son costeros, mencionarlos como un territorio que es agrícola y ganadero, y que realmente no nos estamos dando cuenta de la riqueza de recursos que se pueden sacar de estos cantones. Okay. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en soberanía alimentaria. Perfecto. Ahora sí, teniendo esa distribución geográfica me queda muy claro y por dicha estoy entendiendo muy bien lo que estás diciendo, porque sí, definitivamente una persona de la costa no tiene los mismos problemas que una persona a niveles donde no hay costa, donde no va a haber tanto turismo. Y ahora que mencionas este tema de la parte agrícola y ganadera, ahora sí, entremos en soberanía alimentaria. Ok, bueno, la soberanía alimentaria puede ser muy compleja, pero a mí me gusta entenderla de la siguiente manera, que también pasa por solidaridad, ¿verdad? Que es como un término y un valor que nos va a acompañar en cada momento de plantear y pensar soluciones para el país. Cuando hay un sector agrícola, ¿verdad?, que realmente tiene la fortaleza para generar mucho más recursos, estamos hablando de papas, de arroz, de lo que cultiven, ¿verdad?, frijoles. Cuando hablamos de esto y no se les dan los incentivos y los insumos agrícolas para que realmente esta producción tenga un valor agregado, sea a precio justo y que las y los campesinos puedan trabajar en condiciones idóneas, todos esos recursos por lo general, o todos esos productos agrícolas se encarecen o no salen a tiempo. O, ojo, y algo súper importante que no se está tomando en cuenta, no voy a hablar de cambio climático porque eso puede ser un debate, para no entrar como en esto de si eso no existe el cambio climático, hay un cambio en el patrón de lluvias. Okay. Las estadísticas lo indican así. ¿Eso se llama cambio climático o no? Se los dejo a quienes quieran discutir ese tema. Creo que todos nos hemos dado cuenta. Hay un cambio. Ya no es lo mismo de hace 10 años a hoy. Hay un cambio en el patrón de lluvias. Y cuando la planificación en estas zonas, estamos hablando en ese momento solo de los cantones no costeros, con esa topografía tan compleja y tan rica, ¿verdad? No pasa por ahí, cuando las políticas no adaptan sus sugerencias desde una perspectiva de adaptabilidad a este cambio, ¿verdad? Entonces también hay muchas pérdidas, o sea, han habido muchísimas pérdidas. De hecho, hay un sector de que se pierden después de cada tormenta, hay una cantidad de pérdidas millonarias en todos los sectores agrícolas, ¿verdad? Pero es que no hay un manejo de aguas pluviales, no hay un manejo de control de plagas que generan el exceso de humedad, etcétera, 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 ¿verdad? Que generan pérdidas de los recursos y los productos agropecuarios. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, justamente es eso, crear políticas y crear una reforma agraria que realmente logre que esos productores tengan los insumos agrícolas para que esos productos salgan a tiempo y que nos podamos alimentar como nación de lo que se produce dentro del país. Ok. Hay un punto que me gustaría que me sacaras, porque en algún momento tuve un comentario que fue tal vez desacertado con una persona de la provincia, que yo le decía, pero es que se produce mucha piña, se produce mucha palma, se produce, dije varios productos, y me volvió a ver con hasta cierto punto de indignación y me dijo, usted no sabe nada de agricultura, ¿verdad? Y yo dije, definitivamente no sé mucho de agricultura, por no decir nada. Quisiera que me comentaras un poquito más al respecto. Por tu risa sé que ya me entendiste por qué cometí el error. Explícame un poquito. Sí, bueno, justamente porque la piña, la palma, el banano en su momento, que ya está muy debilitado también, pero bueno, en el Caribe Sur todavía sigue muy fuerte, son monocultivos, ¿verdad?, que abarcan cualquier cantidad de hectáreas de tierra, que usan cualquier cantidad de agroquímicos,
que tampoco están pensando en una buena gestión de los residuos que generan esos agroquímicos y todos los insumos plásticos que utilizan, ¿verdad? Que llegan a debilitar el suelo y los subsuelos y cualquier complejidad en el suelo que se requiera para tener una agricultura saludable. Entonces, esos monocultivos, aparte que son inversionistas extranjeros, que eso, a ver, otra vez, no es que esté mal que lleguen inversionistas extranjeros, pero que lleguen inversionistas extranjeros que quieran colaborar con una lógica país, ¿verdad? No a utilizar nuestros recursos naturales y nuestros recursos humanos como si fueran esclavos, porque entonces, con los monocultivos pasa, no solo está la afectación del suelo, no solo pasa por un tema de salud y nutrición, porque son alimentos cargados de agroquímicos, sino también pasa por una cuestión humana, porque las personas que terminan trabajando en todos esos monocultivos terminan con un montón de enfermedades crónicas, terminan con un pésimo salario y posiblemente ni siquiera tienen las garantías sociales, ¿verdad? Entonces, esta es la lógica del monocultivo, donde el inversionista es completamente una economía extractivista, y el país en qué se beneficia con esto. La soberanía alimentaria viene a diversificar el uso de la tierra, saber que no solo se tiene que sembrar piña, no solo se tiene que sembrar arroz a lo loco o frijoles o lo que sea, sino que hay una diversificación de los productos que beneficia al suelo, beneficia a diversidad de sectores de los campesinos y que además viene a alimentar a la población costarricense. Ok, vamos a ver. Me queda claro al respecto una frase que te la voy a decir con mucho respeto, porque yo sé que estás metida en este momento, estás como una candidata política por la Diputación de Punta Arenas. Pero qué interesante cómo la manipulación política hasta cierto punto ha impactado, y me siento hasta cierto punto, porcentaje, el sentimiento de indignación. Porque muchas veces vi titulares en medios de comunicación, vi conferencias donde decían con mucho orgullo que éramos de los principales en el top 5, para no decir el número, no recuerdo exactamente, pero en el top 5 de exportadores de piña del mundo. Y después, ahora con todo esto y a base de ese comentario que me habían hecho, me doy cuenta que la piña es de los que más maltratan la tierra, para decirlo con mis palabras, y que la recuperación de la tierra tarda tanto. Entonces, eso me queda claro que por eso es que la gente, otros países, no están interesados en competir con nosotros en la piña. Sí, o sea, nosotros producimos la piña, maltratamos nosotros nuestra tierra, y al final, la ventaja es el producto te lo llevan otros, las piñas se las llevan otros. Y las divisas para otro país. Y ni siquiera es que nos queda algo, ni siquiera es que un costarricense está siendo beneficiado directamente a nivel, vamos a ver, equitativo, porque sí, tenemos un salario, sí, pero un salario mínimo cuando eso, las condiciones. Entonces me provoca mucha indignación muchas veces ese discurso político que se maneja. En cierto punto creo que este tipo de entrevistas ayuda a poder interiorizar un poco más esta problemática, y por eso les mencionaba a todas las personas de Punta Arenas, a todas las personas en realidad costarricenses que tengan dudas al respecto, que dejen sus comentarios, que pregunten, que hagan escuchar su voz. Al final, siempre mi lema es que el 93% de los problemas se solucionan con una mejor comunicación, y a nivel de nuestro punto es mejorar la comunicación para saber ese tipo de cosas, poder escuchar a los candidatos, o escuchar a las personas que nos van a representar, y para poder nosotros tomar una decisión adecuada de con quién podemos sentirnos más representados. A nivel personal, y como te digo, meramente editorial, yo prefiero votar más que por una persona política, por una persona que me inspire confianza. Yo no voto por un político, voto por la persona detrás de ese puesto que va a representar. Y en ese conocimiento hoy tenemos a Paola Carrillo Molina, la precandidata por el Partido Frente Amplio para la Diputación de Punta Arenas. ¿Te parece si seguimos? Porque me has dejado muchos temas interesantes con respecto. Dijiste el tema de las lluvias. El medio ambiente en general es un tema bastante amplio y sobre todo muy destacado en Punta Arenas. ¿Te parece si entramos en ese tema? No sé cómo lo han venido manejando, qué propuestas tienen, qué opinan del tema del medio ambiente. Bueno, es un tema bastante complejo, porque sí toca las sensibilidades de diferentes sectores. Entonces, cuando hablamos de ambiente, dicen es que los ambientalistas no quieren desarrollo. No, claro que queremos desarrollo, pero ¿cómo? ¿Y a costa de qué?
Y además de que definitivamente no necesariamente se tiene que ser extractivista, porque el turismo y el sector inmobiliario también puede ser altamente extractivista a costa del beneficio y el lujo de unos cuantos. Entonces, el sector ambiental en Punta Arenas está bastante fuerte, en eso sí me genera como mucha confianza saber que en cada cantón hay muchísimas personas y muchísimos sectores, independientemente si son o no del Frente Amplio. Es una fuerza que realmente late, es un pulso que está muy vivo. Entonces, pues en este caso, desde mi postura como candidata, yo pues prácticamente como que me expongo, ¿verdad? Y me presto para ser la voz de estos sectores en una eventual asamblea legislativa. Me parece que sí es muy importante que cuando se piense en el medio ambiente sepamos que es que no es porque estéticamente queremos que el paisajismo siga tal cual está. A ver, no solo es un tema de paisaje y no es un tema de belleza, es un tema de ecosistema, porque a los seres humanos se nos olvida que también somos parte, que somos bichitos también del ecosistema. Entonces, tal vez no nos damos cuenta en este momento porque las repercusiones van a venir después, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando hay una sobresedimentación en el Golfo de Nicoya y en el Golfo Dulce y en todo el mar, a través de todos los ríos, y con la sobresedimentación me refiero no solo a las afectaciones de los monocultivos, sino también del sector inmobiliario que llega, ve una vista preciosa hacia el mar, en la montaña, y lo que hace es como construir y quitar todo el bosque y querer manipular la topografía de nuestro país. Todo eso en algún momento con las lluvias va a llegar al mar, y todo eso genera un cambio en la salud de los océanos, genera un cambio en la salud de los ríos y genera un cambio en toda la biodiversidad. Entonces, cuando pensamos que sí, el oso perezoso existe y puede dejar de existir, pero no, ahí tenemos el tucán, pero no, es que cada animal tiene una función estratégica y fundamental para que el ecosistema funcione. Entonces, eso es algo que el ambientalista, pues tenemos que, como decís vos, la comunicación es súper importante, tenemos que saber cómo lograr comunicar esta información científica, ¿verdad? Que claramente es científica, para que otras personas tengan primero el conocimiento, porque sí, se puede pecar por desconocimiento, pero que tengan el conocimiento, y también que el Estado costarricense tenga una ley marco para estas inversiones, para que realmente no se vean afectadas cada uno de los núcleos biodiversos de la provincia y en sí de todo el país. Okay. Vamos a ver, en el Golfo Dulce, por ejemplo, es uno de los 4 fiordos tropicales que hay en todo el país. La función que genera solo el Golfo Dulce para la salud de todo el Océano Pacífico es impresionante, pero nadie lo sabe, ¿verdad? ¿Por qué no sale eso en los medios? ¿Por qué no lo sé yo? Bueno, yo sí invito a que los medios de comunicación sean más críticos, y que por eso cuando critican las ciencias sociales, bueno, de repente es porque las ciencias sociales logramos, ¿verdad?, unir conocimiento científico de ciencias naturales, conocimiento de ciencias geológicas con ciencias sociales, y de repente, ¿verdad?, ahí está la información. Es que sí, son muy valiosas. El conocimiento es súper valioso, pero ¿cuáles son nuestras fuentes, verdad? Porque no lo saben, a quién le estamos escuchando estas cosas. Pero yo insto más bien a la población a que todas las personas que se puedan manifestar al respecto lo hagan desde su alcance. No hay que ser un influencer, no hay que ser un gran medio de comunicación, pero sí replicar esta información que ahora nos lo estás haciendo saber, para todos aquellos que no lo sabíamos, poder hacer eco y decir, investigar. Esto es cierto, esto que está diciendo Paola es cierto, que cuando descubramos que es un hecho científico que está respaldado, ahora sí, hagamos que la voz se escuche, porque muchas veces es muy fácil ignorar a la persona callada, a la persona que está relegada, porque no molesta. Sí. Eso es como la legítima metáfora de que a quién le prestan más atención los padres, al hijo que molesta o al quedito tranquilo y recatado. A veces hay que, no insto a la violencia, ni mucho menos, jamás. Pero sí a la comunicación, a hacerse sentir, a manifestar la importancia que tiene cada sector dentro de esta ecuación. Claro, al final de la ecuación, vos decís bien, los ambientalistas no somos los callados, ¿verdad? Y estamos siempre comunicándonos, pero sí es importante, en este caso yo lo veo así como
el rol de los medios de comunicación que se dirigen al pueblo, se tienen que informar, porque la información ahí está, ahí estamos, pues que pregunten también. Les estamos informando, tenemos toda la disposición de aclarar todos esos temas, porque mira, Manuel, al final hasta un huracán termina siendo político. Sí. ¿Por qué? Por los destrozos, pero el punto es que ¿por qué existen los huracanes? Porque hay un sobrecalentamiento del mar Pacífico, del océano Pacífico. ¿Y por qué se sobrecalienta el océano Pacífico? Bueno, ahí te dejo la duda para que investiguemos. Hasta un huracán es político hoy por hoy. Ok, nos quedan pocos minutos, Paola, de esto y me quedan muchos temas que hemos ido ampliando. En realidad pensé que iba a ser una entrevista muy corta, sin embargo, conforme más nos vamos adentrando, más me manifiesta temas. Exacto, y lo que me gusta de esta dinámica es que es la realidad de las personas que lo viven día a día. Para las personas que no tienen el conocimiento, y es un tema más, 5 minutos se abarca, sí, ¿por qué quiere ser diputada? ¿Por qué es importante la provincia? Chao. Pero conforme nos vamos metiendo tema por tema, nos damos cuenta que este es el día a día, las preocupaciones de cada una de estas personas. Tengo amigos que son de la provincia, inclusive me voy a referir a un sector en específico. Alexander pertenece a Rey Curré. Háblame del tema donde es Rey Curré, cuéntame un poquito de la problemática, cuéntame un poquito qué sabes. Al final quiero que me hables no solamente de Rey Curré, sino de esta población, que es la población indígena, la población que, gracias a que tengo esa amistad con él, fue un compañero bombero, locutor y con mucho deseo de superación, pero me doy cuenta que hay poblaciones que cosas que damos por sentadas no son tan sentadas. Está luchando por un internet constante. ¿Por qué? Porque también es profesor en la zona, entonces no tiene internet todo el día. A veces va a dar una lección y no hay el recurso. Sí. Este tipo de situaciones, quisiera que me comentaras este sector específico de la población. Bueno, y maravilloso, sí, porque es una población que se nos olvida que incluso la llevamos en la sangre, ¿verdad? Se nos olvida que la llevamos en la sangre también. Entonces, bueno, Punta Arenas es la provincia con más población indígena de todo el país. Hay diversos territorios, bueno, en total en todo el país son 24 territorios, que ojo, de esos 24 territorios, ni un solo pueblo indígena tiene todavía en su totalidad la tenencia total del territorio asignado, por usurpaciones, por malos tratos de personas. ¿No se supone que más bien han habido políticas para que ellos recuperen el territorio? Bueno, a ver, te voy a decir una cosa, el país es perfecto en papel, pero es casi perfecto en papel. Pero si la ley indígena del año 77 no se le da control político y no se tiene la voluntad política de hacer valer esa ley, pues la ley es un papelito ahí más que no vale nada. Entonces, eso es algo sumamente importante. El sector indígena es un recurso cultural, humano y con una sabiduría impresionante que más bien podría aportar muchísimo a la realidad de todo el país, pero muchísimo. Pero desde la GAM, ¿qué pensamos de la población indígena? Pues un montón de estereotipos y seguimos siendo altamente racistas porque no sabemos realmente cuáles son sus condiciones de vida o nos imaginamos una condición de vida que realmente no es por la cual pasan. Entonces, para los pueblos indígenas de Punta Arenas, nuestro gran apoyo va a ser, en primer lugar, llevar a la Asamblea Legislativa la Ley de Autonomía Indígena, para que realmente ellos puedan desarrollar sus territorios. Primero, que puedan recuperar sus territorios en su totalidad, que puedan realmente decidir desde ellos, no con imposiciones de la GAM, en qué se deben desarrollar los indígenas, ¿verdad? Es algo sumamente importante, porque por ejemplo en este momento con los pagos por servicios ambientales, como que la gente está dando por hecho que los indígenas están ahí para resguardar que los árboles y que el bosque siga existiendo. Y sí, de repente ellos desde su cosmovisión y su cultura natural lo van a hacer y lo están haciendo. Sin embargo, también tienen derecho y también quieren diversificar y hacer crecer sus economías comunales. Entonces, por ejemplo, hablabas de Rey Curré, bueno, eso está en Buenos Aires, ¿verdad? En Térraba, son diversos pueblos indígenas que están, y territorios, indígenas que están en ese sector del Cantón de Buenos Aires, donde han desarrollado, bueno, si vos vas y manejas por la Interamericana Sur, a la orilla del río Térraba, que es precioso,
todos los ticos tenemos que hacer eso en algún momento de nuestra vida, van a ver que a lo largo de la orilla del río hay diversos proyectos y emprendimientos de la población indígena preciosos que hay que fortalecer. Ellos realmente, a ver, no se trata de cómo se ve la pobreza o no se ve la pobreza en población indígena, se trata de respetar su modus operandi, su modo de vida, ¿verdad? Y saber que dentro de ese modo de vida ellos también quieren crecer, también quieren aprender un montón de cosas, también se quieren capacitar y sobre todo quieren tener la autonomía de poder decidir por sí mismos qué servicios quieren tener. Ahora que hablas del internet, por ejemplo, ¿sabías que cualquier pueblo indígena tiene que pasar primero por la Asociación de Desarrollo Integral, la ADI, de cada pueblo indígena o de cada territorio, mejor dicho, para que la ADI haga el papeleo para que ellos vayan al ICE, vayan a la SADA o a la IA, vayan a otras instituciones? Entonces, este enlace que está acá, realmente, si lo vemos de una manera muy crítica, puede ser algo que está afectando para que realmente el pueblo fluya y funcione bien. Ahora, ¿a quién le corresponde también hablar de las soluciones y las propuestas para los pueblos indígenas? A los pueblos indígenas. No se puede, ningún político, ningún partido puede llegar acá a sentarse y decir tengo la solución para los pueblos indígenas. Pero te voy a decir lo que hemos hecho en el Frente Amplio. Hemos hecho encerronas y nos hemos sentado con pueblos indígenas de todo el país y especialmente yo de Punta Arenas para que las propuestas que salgan en nuestro plan programático para el gobierno, para el ejecutivo y para el legislativo sean desde la visión de ellos, ¿verdad? Y ellas. Y son propuestas que ya es hora que realmente se discutan en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo es posible que no tengan acceso a internet? ¿Verdad? Ok, Paola, para ir finalizando, ¿qué esperas que la gente valore de tu propuesta? ¿Qué esperas que la gente se identifique con vos? Contame qué es lo que esperarías de la población para este 2026 en el momento de las elecciones. Y también este es el momento de informarse, este es el momento, falta mucho para las elecciones, entre comillas, pero este es el momento donde realmente se va sabiendo la verdad y uno va pudiendo tomar una mejor decisión. Bueno, sí, realmente a la población le diría varias cosas. Primero, que se tomen el tiempo de ver los debates, que al final es donde las personas candidatas y candidatos se muestran tal cual son, se muestran realmente el manejo que tienen de las propuestas, el manejo que tienen de la realidad costarricense. En ese caso, es una invitación a que no se dejen influenciar por la violencia que se va a dar o se puede dar en redes sociales, ¿verdad? Porque hay una tendencia en este momento de jugar con la democracia costarricense. Eso es algo muy peligroso y me parece que entonces sí es muy importante. Al final de cuentas el voto es una responsabilidad. Hablamos mucho de los derechos de los ciudadanos y las y los ciudadanos, pero no hablamos de los deberes de las y los ciudadanos, y para mí eso es algo sumamente importante. Debemos informarnos, debemos ejercer un voto informado y que ese voto informado sea realmente pensando en que nos beneficia a nosotras y a nosotros mismos como individuos, como familia y como comunidad. Si eso no es así, si las propuestas de X o Y partido realmente no pasan por mi realidad cotidiana, entonces no es mi candidato, no es mi candidata. Entonces, por ese lado, como una invitación a que realmente nos informemos, a que no dejemos que otra persona ponga en nuestra cabeza realmente cuál es la candidata o el candidato que nos va a representar. Y sí, o sea, en Punta Arenas sabemos lo que es andar con botas durante casi 6 meses por la estación lluviosa. Bueno, busquen a una candidata y un candidato que también haya tenido esa experiencia. Perfecto, no, me parece fenomenal. Hay muchísimos temas que podríamos todavía adentrar en los que son la realidad de lo que me estaba mencionando. Sé leyendas urbanas que en algún momento, para una segunda parte, me gustaría que conversáramos acerca de que, por ejemplo, en Punta Arenas hay un cantón en particular donde tiene la mayor incidencia de cáncer de estómago. Entonces me gustaría saber si hay una causa-consecuencia probable. Hay tantos temas. Hablar de la juventud, me intrigó muchísimo ese tema, el tema de estudios, el tema de oportunidades, de esos desplazamientos. Creo que los territorios indígenas es un tema muy amplio que deberíamos abarcar todavía con más tiempo. Entonces te invito, Paola, que
tengamos una segunda sesión Perfecto. en este periodo para que la gente también pueda informarse. También quisiera que dejáramos una sección de preguntas y respuestas para esta segunda entrevista y que las personas sean las que hagan las preguntas, porque al final son ellos los que viven el día a día, los que tienen las inquietudes, los que han muchas veces alzado la voz y muchas veces los han acallado justamente con promesas que nunca se llegan a cumplir. El tema de infraestructura, he visto a nivel de investigación, cada vez que llueve, cómo se inundan las carreteras, cómo hay problemas. Yo ejercí un puesto de bombero en algún momento y sé las carencias que hay en esa institución por diferentes temas. Quisiera que habláramos el tema inclusive de cómo se complica en época seca. Sí, que también, sí. Hay muchas situaciones que yo estoy seguro que en una segunda entrevista podremos abarcar, pero a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, agradecerles, esperando que este contenido no sea considerado como un contenido político, sino más bien un tema de información, un tema de culturalización, de saber realidades y problemáticas. No creo en la empatía porque creo que nadie más que la persona que vive la situación puede entender la plenitud, pero sí creo en un tema de comunicación y en un tema de tratar de entender qué es la situación que se está viviendo, entender qué es lo que afrontamos, y se viene una época bonita, que es una época electoral. Nunca he sido político, pero en esta ocasión me interesa muchísimo saber qué soluciones tenemos y cuál es la alternativa que deberíamos de tomar para poder, fuera de un partido político, fuera de una ideología, entender con qué personas me van a representar y qué es lo que realmente mejor marca mi camino. Entonces, Paola, muchísimas gracias por la entrevista. Estás totalmente invitada para esta segunda parte. Muy bien. Espero que te sigan en redes sociales. ¿Aparecen en pantalla? Sí, en las redes sociales salen como Paola Carrillo Molina. Perfecto. Aparecen en pantalla. Dudas, comentarios y demás, estamos anuentes a. Si les gustó, sugiéranos nuevos candidatos, nuevas entrevistas, preguntas. Al final, todo el tema de comunicación pasa por quienes ustedes quieren ser, qué quieren saber y de qué quieren hablar. Así que muchísimas gracias. Esto es un proyecto hecho con todo el corazón y hasta el cielo. Nos vemos en la próxima edición. Información de cara a las elecciones presidenciales 2026. Política al detalle. Por Manuel Olivares.